Todos saben que hemos estado con la Biblia de estudio que nos dieron. Fue una bendición de Sociedades Bíblicas. Por cierto, un saludo para las Sociedades Bíblicas. Quizá le podamos pasar este video a ellos, va a ser cortito. Muchas gracias a Sociedades Bíblicas por la Biblia que nos hicieron llegar. Muchos hogares, todas las semanas, continuamente, estudian una palabra semanal. Simultáneamente en muchas casas se está viendo un mensaje, un altar familiar. Se reúne papá, mamá, se reúnen los hijos, se unen en la mesa de su casa, apagan celulares, televisión, y nos enfocamos en aprender y en conocer cada día más de Dios. Y hemos estado viendo con la Biblia de los 100 pasos, semana a semana, hemos estado viendo historias bíblicas. En las casas, pues por lo general, pues se vuelve divertido, los chicos juegan, hacen manualidades, papá y mamá reciben, los hijos reciben, y es lindo compartir en familia, sanamente. Y los viernes compartimos una palabra de acuerdo a ese mensaje que por semana compartimos en nuestros hogares. Y aunque no tengo tiempo suficiente, quiero rescatar dos cosas del altar familiar de esta semana. Quiero rescatar y extraer lo mejor que el Señor tiene para esta noche y para depositar en su espíritu. Una de las cosas que el Señor nos habla en el capítulo número 2 del libro de Génesis, en el capítulo número 2, es lo que está en el versículo número 7. No podemos leer todo el texto bíblico por el tiempo, pero en el versículo número 7 hay algo que le quiero compartir. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, dice la palabra. Depositó Dios de su espíritu, sopló Dios en la nariz del hombre, dice la Biblia. Sopló en su nariz aliento de vida. En el Génesis, el Espíritu de Dios entró al primer hombre, entró a Adán, y desde allí, de generación en generación, el Espíritu de Dios ha pasado a los hombres, así como pasan algunas características naturales, rasgos físicos, así como también el ADN. Se transfieren en el ADN algunas maldiciones generacionales. Hemos escuchado maldiciones. Abuelo fue alcohólico, papá alcohólico, termino siendo alcohólico. Cancelado en el nombre de Jesús. Pero se transfieren, hay una transferencia, hay pecados generacionales. Bisabuelo robaba, el abuelo robaba, papá robaba, terminó robando. Estos son conductas y son comportamientos heredados, que eso no es una bendición, ¿verdad? Robar, ¿qué es? Una maldición, ¿verdad? Mentir no es una bendición, es una maldición. Entonces empiezo a heredar las cosas malas, pero también hay una herencia. Hay una herencia espiritual, hay un ADN de Dios en nosotros. Pero a causa del pecado estamos muertos en nuestros delitos y maldades. Y hay una separación del hombre y de Dios. Hay un obstáculo en el medio, y es el pecado. Nos rebelamos con Dios. El pecado nos separa de su gloria, y espiritualmente estamos muertos. Pero cuando un día tú te levantas, como le decíamos ahora por la palabra del Señor, levántate tú que duermes. Cuando un día tú te levantas
y levantas tus manos al cielo y te rindes ante Dios y reconoces que hay un ser creador, y ese creador conquista tu vida, entra Jesús a tu corazón, le entregas tu vida al Señor, se te revela el mundo espiritual. Lo que no podías entender lo empiezas a entender. Y entonces el hombre que estaba muerto en sus pecados resucita de entre los muertos en un ser espiritual. Estaba muerto en sus delitos y pecados, amén, pero hay una resurrección espiritual. Y entonces se activa lo que un día Dios sopló en el hombre. El Espíritu de Dios viene cuando usted recibe a Cristo. Aleluya. Viene el Espíritu Santo y te toma por completo y te empieza a llenar. El estuche estaba vacío. Sí, porque lo habíamos llenado de drogas, de licor, de pecado, de maldades, de mentiras, de engaño. Lo habíamos llenado un montón de basura. Pero un día me arrepentí de ese basurero. Caí de rodillas, le levanté la mano al Señor, le dije: Señor, límpiame, perdóname, dame otra oportunidad. Quiero hacer las cosas mejor que ayer. Perdona mis pecados. Cuando tú le dices a Dios: perdona mis pecados, el Señor agarra todo aquel basurero, dice que lo toma y lo echa al fondo del mar. Y nunca más se vuelve a acordar. Y quedas blanco como la blanca nieve. Dice la palabra, no lo digo yo, dice la Biblia. Entonces aquella muerte espiritual, aquel viejo hombre muere y entra en aquel vacío del hombre. Estaba lleno de drogas, estaba lleno de licor, estaba lleno de pecado, de maldad, pero le pidió perdón a Dios, se vació de todo lo malo. ¿Y cómo queda el hombre? Vacío. Y dice: y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y entonces usted dice: algo me pasó, como me pasó a mí esa madrugada. Hermano, yo me quería quitar la vida a las 3 de la mañana esa noche, esa madrugada. Y yo levanté mis manos al cielo y yo: Señor, nadie me llevó a una iglesia, nadie me predicó, no hubo un pastor, no un líder, no hubo nada de eso. No estuve en un lugar como este tan bonito, en un piso de tierra. Ahí levanté mis manos y le dije: Señor, perdóname, dame una oportunidad. Ahí lloré en la presencia del Señor. Y literalmente sentí como Dios se llevaba todo lo malo. La adicción a las drogas desapareció. Las ganas de tomar licor desapareció esa madrugada. Me quería morir y después de esa noche solo quería vivir. Y hasta el día de hoy solo quiero vivir por muchos años más. Gloria a Dios. Aleluya. Espero que también usted quiera vivir por muchos años más para disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo quiero seguir disfrutando de eso. Amén. Pero entonces estaba ahí muerto. Estaba medio muerto y medio seco, odiando a la gente, odiando la vida, odiando todo, odiándome yo mismo. Y literalmente, iglesia, esa madrugada entró el soplo de Dios. Yo no sabía qué era eso, ni entendía. Si nunca había leído la Biblia, yo no entendía nada de eso. Y a las 3 de la mañana lloraba como un niño. Y ahí en la orilla de aquel lugar donde estaba yo, caí rendido en la presencia del Señor. No lo conocía, pero en la mañana, cuando me desperté a las 7 de la mañana, algo me pasó. Me siento diferente, me siento lleno de vida. Ya no quiero tomar licor, ya no me quiero drogar más. No, algo me pasó anoche. Tuve un encuentro con Dios. Sí, fue Dios. Tuvo que haber sido Dios, porque estoy diferente. Me quería morir y ahora quiero vivir. Entonces lo primero que hice fue:
necesito hacer algo. Voy a buscar una iglesia. Voy a buscar una iglesia. Entonces me acordé cuando andaba en mi vida de desgracia. Me acordé que me estacionaba cerca de una iglesia a tomar licor y oía unos cantos espirituales y yo me burlaba de todo eso. Qué gente más ridícula. Y ese era el festín, ¿verdad? Tomando y drogándome y escuchaba aquello, ¿verdad? Y ahí amanecía, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana era el primer culto. Ya viene esta gente oiga, ya viene esta gente a hacer bulla y uno aquí tranquilo a la orilla del parque tomando licor. Entonces ese día que le entregué mi vida a Cristo, yo dije: allá en aquella iglesia voy a ir allá. Voy a ir allá. Y ahí empezó mi vida cristiana. Y no ha sido fácil hasta el día de hoy. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Entró algo en mí. No lo podía entender, es que no sabía. Ni siquiera sabía que éramos templo del Espíritu Santo. Ni entendía eso. No sabía que éramos la habitación de Dios. No entendía eso. Pero luego empecé a conocer, leyendo la Biblia, un poco de Dios. Hasta el día de hoy sigo conociendo. Y no quiero dejar de conocerlo. Y entendí que el Espíritu Santo entró a mí. Esa madrugada entró en mí. Entró el Espíritu Santo. No lo conocía, ni sabía que era Espíritu Santo. No sabía nada de eso. No sabía. Pero entró el Espíritu de Dios. Hoy compartiendo y leyendo acerca del paso número 4 y del altar familiar, leyendo esto, yo dije: wow, qué tremendo que eres tú, Señor. Somos templo del Espíritu Santo y tú habitas en nosotros. El mejor regalo que tú puedes tener no es un carro último modelo, no es que te pegue la lotería, no es que te den una casa con piscina. El mejor regalo que tú puedes tener es que en tu interior entre el Espíritu Santo y te llene por completo y puedas conocer a Dios. Es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Es que el carro lo puede comprar con plata y la casa también, pero el Espíritu Santo nadie lo compra. Al Espíritu Santo no lo podemos comprar. No lo venden en una tienda. Tampoco lo va a poder pedir por internet. El Espíritu Santo es algo que se recibe por gracia. Cuando tú te humillas ante Dios y cuando tú reconoces que tu vida sin Dios no es nada, te humillas al Señor y entra el Espíritu de vida, el soplo de Dios, el nefesh de Dios, el ruá de Dios. Entra el Espíritu Santo a morar en tu interior. Ese Espíritu Santo que hoy nos visitó en medio de la alabanza y en medio de la adoración. El Espíritu Santo tomó la iglesia, aleluya, y te quiere tomar a ti y me quiere tomar a mí y nos quiere llenar a todos de su presencia. Ok, no hay mucho tiempo, pero entonces veo a Dios soplando sobre Adán. Y si lo traemos al tiempo actual, tú estás ahí en medio de tu desgracia, te rindes a Dios, levantas tus manos, reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y se vuelve a repetir aquel escenario, y el Señor sopla aliento de vida. Se activa el ADN de Dios en ti y pasas a ser ese día ya no una criatura. Dejas de ser una criatura, dejas de ser creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Dejamos de ser una creación para pasar a ser hechos hijos de Dios. Ahora tú eres hija y tú eres hijo cuando viene el Espíritu Santo y sopla, aleluya, y empiezas a partir de ese momento a ser heredera y a ser heredero. Y tu vida de desgracia y de derrota se terminó, se acabó. Y ahora empieza una nueva historia con Dios. Vuelves a nacer. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento, cuando viene el Espíritu Santo. Si estamos llenos de pecados, estamos muertos. Pero entra el Espíritu Santo y vuelvo a nacer.
Ese es el nuevo nacimiento del que habla la palabra. Si lo puede estudiar quizá en casa, del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso entraré al vientre de mamá de nuevo? No. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y si usted sigue leyendo ahí seguidamente, primero visita a Dios y sopla hacia el hombre a su imagen. Y en el versículo 18, para aprovechar el tiempo, en el versículo 18 aparece alguien más. Y la palabra del Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañerita, le haré una amiguita, le haré una esposita. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él, para él, para él, para él, para él. Le haré una compañera, una compañía, una amiga, una consejera, una ayuda idónea, una esposa que esté allí. Qué importante es esto. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Es que si no diría ahí: es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces usted se quedaría sola y solo y soltera y soltero. Ahora, bíblicamente dice la escritura que hay gente que tiene ese don. Hay un don de abstinencia que la gente tiene y no le hace falta tener una pareja. Se siente bien sola, se siente bien solo y está bien. Es bíblico también y tiene respaldo teológico, perdón. Tiene respaldo. Porque hay gente que tiene ese don. Es gente seleccionada por Dios para una asignación específica, donde no puede tener un compañero o una compañera, porque si no, no va a cumplir la asignación. El apóstol Pablo se quedó solo. El apóstol tenía que viajar a muchas misiones, y no iba a andar con la esposa y con el montón de hijos. Necesitaba desplazarse fácilmente por todas partes, montarse en un barco, viajar a un continente, luego quedarse ahí durmiendo, quizá bajo el frío o bajo el calor, pasar desiertos, enfermedades y un montón de cosas que puede usted estudiar en la palabra, en el libro de los Hechos. Pero tuvo que quedarse solito, con un propósito. Pero él tenía ese don. De hecho, el apóstol Pablo decía: el que pueda quedarse solo, quédese solo. Pero el apóstol Pablo lo decía por la pasión que él tenía. Él tenía una pasión por la predicación de la palabra, y él quería multiplicarse y calcarse en muchos más. Y quería el apóstol que muchos tuviéramos el sentir también de poder ser gente que comparte la palabra. Misioneros. Misioneros. Entonces el apóstol tenía esa identidad, pero era el apóstol. Y el apóstol recomendaba: quédese solo para que comparta la palabra, cásese con Dios. Eso era el consejo del apóstol. Pero si vamos al libro de Génesis, nos encontramos con que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y en el versículo 21 dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre, dejará a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo ser. Esto estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Los dos se fundirán, dice, en un solo ser. En el 24. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esa manera. En Reina Valera dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
En el versículo 25, en la Nueva Versión, dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos en el Edén, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Qué linda esta versión, me gusta mucho. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sentían vergüenza. Había una comunión con el Señor directa. Y hablaban en el Edén. ¿Qué, Señor? ¿Cómo está todo allá arriba en el cielo? Pura vida, todo bien. Había una comunicación. Qué lindo. Que Dios, bendíceme, que salga el sol. Y el Señor envía el sol. Mucho calor, Señor, ponga una nube. Sí, porque el Señor le había dado autoridad al hombre y tenía una comunicación. Yo tengo una comunicación con Alejandra, ¿verdad? Santo, casi se me olvida su nombre. Qué bronca. Y entonces yo tengo una comunicación con Alejandra. Y digo: Alejandra, vamos al parque. Y usted me va a decir: vámonos para el parque. Vamos a tomarnos un fresco. Vámonos por un fresco. Vamos por un café. Tomémonos un café. ¿Me haría un favor? Claro, con mucho gusto. Usted podría ir a la pulpería Doña Chencha. Con mucho gusto, pastor, voy a ir a la pulpería Doña Chencha. Porque hay una comunicación. Asimismo había una comunicación con el Padre. Y el Señor le dio toda autoridad al hombre para sojuzgar la tierra. Y le dio toda una autoridad al hombre para estar por encima, ser cabeza y no cola. Amén. Dios nos tiene como cabeza y no como cola. Pero el hombre pierde todo eso. El hombre pierde todo eso por el pecado. Y entonces se va la señal. ¿A usted se le ha ido la señal del celular alguna vez? ¿Se acuerda, Luis, cuando fuimos a Nicaragua? Todos nos quedamos sin teléfono. Es que no entraba, solo entraba Colby, o no me acuerdo, Movistar. Solo entraba Movistar y todos íbamos con Colby, claro. Qué colerón, mi hermano. Entonces no podíamos comunicarnos con nadie. Y estábamos 14 misioneros, unos por un lado y unos por otro. Y yo no sabía ni cómo estaba Luis, ni qué había cenado, ni qué había almorzado, ni qué había comido. Solo sé que comió gallina chotada. Luego le cuento la historia, o mejor Luis se la cuenta. El asunto es que perdimos la comunicación. Así se perdió la comunicación con Dios un día. Pero el hombre hablaba con Dios. Que Dios, pura vida, todo bien. Voy a ir a pastorear a los leones y a los osos feroces. Y el hombre señoreaba sobre los animales fieros del bosque, del campo, porque era autoridad y era cabeza. Y el Señor le había dado toda autoridad al hombre. Y no solamente se lo dio al hombre, al fundirse con su mujer y ser una sola carne, también una transferencia de autoridad a su ayuda idónea y a su compañera. Pero entró el pecado. ¿A causa de qué cosa? De la desobediencia del hombre. Qué triste la desobediencia. Cuando escuchamos de la palabra desobediencia, la desobediencia representa muerte espiritual. Por eso en las iglesias hay que obedecer. Hay que obedecer a papá y a mamá en las casas, ¿verdad? Hay que obedecer las leyes, las autoridades, policía, maestra, maestro. Hay que obedecerlos. Pero el hombre siempre desobedece, es rebelde. Y uno de los más rebeldes fui yo. Pero el Señor nos enseña a volver al estado original. Y el estado original es que el hombre sea obediente. El hombre, el primer hombre, desobedeció a Dios. Y por desobedecer a Dios entró la muerte espiritual.
fue la caída del hombre y perdió la comunión con Dios. Se fue la señal. Y por más que el hombre intentaba comunicarse con Dios, no lo lograba. Más bien se avergonzaba y se tapaba porque tenía vergüenza de su desnudez, porque había pecado. Eso es un tema que no puede faltar la próxima semana. La gente que está escuchando en casa no puede faltar de conectarse la próxima semana, porque entró el pecado y el pecado causó una desgracia y un caos en el mundo hasta el día de hoy. Y luchamos por volver al principio divino, para volver a reencontrarnos con Dios. Y es allí cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces de repente usted está en el culto con una mano levantada y el Espíritu Santo susurra una palabra y deposita una palabra en su espíritu y habla su corazón, abra su espíritu. Pero ya no podemos escuchar aquella voz, porque el oído nuestro está tan contaminado. Los chismes de doña Chencha, los pecados, las inmundicias, las inmoralidades, todas las cosas que han entrado durante años, desde niño hasta el día de hoy, han hecho una división. Entonces ya no puedo escuchar la voz de Dios. Pero si yo me santifico por completo, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, si yo me santifico por completo, entonces poco a poco voy a ir rehabilitándome espiritualmente hasta alcanzar aquella conexión con Dios. Había perdido, aleluya, la conexión, pero puedo volver a tener aquella conexión con Dios. Y quizá, aleluya, empiece a subir, no una rayita, no dos rayitas, no tres rayitas, quizás suba la conexión con Dios y pueda tener una amistad profunda con el Señor. Y ese debe ser, aleluya, nuestro mejor anhelo, nuestro mayor anhelo debe ser tener una amistad profunda con Dios. Volver al principio divino. ¿Cuántos quieren volver al principio divino? Sí se puede. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Yo puedo volver a tener, aleluya, comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Puedo volver a tener comunión con Dios y volver al principio divino. Y entonces allí Dios te va a empezar a hablar y Dios te va a empezar a revelar cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre. Vienes al culto, vienes a la iglesia, estás adorando, te visita Dios, sientes su presencia, el fuego de Dios te atrapa y te envuelve. Dios pone una palabra como la puso en el corazón de la hermana Evelyn. Dios pone una palabra en tu corazón, un sueño, Silvia. Dios pone una visión, es el Espíritu Santo. No es una locura, no es que se volvió loco el pastor, no, es que es una realidad. Es una realidad que tienes que experimentar. Y la gente tiene que experimentar esta parte espiritual que hemos perdido. Hubo una muerte, una separación del hombre con Dios a causa del pecado. Pero en el principio divino no era así. En el principio divino Dios y el hombre se comunicaban todo el tiempo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dios? ¿Cómo está todo abajo? Todo bien abajo. ¿Cómo está todo arriba? Había una comunicación con Dios. Se perdió esa comunión. Ahora tenemos que recuperar eso. Yo quiero recuperar eso. Y de repente usted está allí orando y el Señor habla. ¡Bum! Viene la voz de Dios. Yo no sé cuántos han escuchado la voz del Señor que te da dirección y te dice. Un día me dijo, el Señor me dijo: ya basta. Porque cuando el Señor habla no es que va a tener una conversación así, ¿verdad? Va a ser a lo que vinimos. Porque es que como se perdió la comunicación, cuando se abre el canal, el oído del ser humano, solamente cuando se abre el canal, Dios aprovecha para hablar. Se abrió el canal, se santificó el oído. Ahora sí puedo hablarle. Ya basta, Manuel, detente. Está bien, Señor. Ya no volvió a hablar dentro de 15 días más.
Así es Dios conmigo. Yo no sé cómo usted, si le habla todos los días, gloria a Dios. Dichosa, dichoso. Y de repente aparece por allá 15 días después. Ahora sí, avanza, sigue. ¿Para dónde? ¿Para dónde, Señor? Señor. Bueno, me dijo que siguiera, voy para adelante. Pero no sé para dónde voy, pero voy para adelante. Porque solo me dijo que avanzara. Hay que volver a eso, a escuchar a Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. Y hay que volver al principio divino. ¿Cómo cuesta? A causa de la maldad del hombre y del pecado. Cayó el pecado, te desconectas con Dios. Pero buscas santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Buscas santidad y empiezas a recuperar eso poco a poco. Y vuelves al principio divino. Y empieza Dios a enamorar tu corazón, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Te invade por completo. Y cuando te das cuenta, solo quieres estar con Dios. Solo quieres orar. Solo quieres leer la palabra. Cuando te das cuenta, no quieres nada con este mundo. Y solamente quieres estar mañana y tarde y noche con Dios. Póngase de pie, iglesia. Perdóneme, sé que quizá esperaba toda la enseñanza del capítulo 2 de Génesis, pero yo creo que toda la iglesia durante la semana lo estudió. Y el Señor ha hablado a nuestro espíritu hoy. Y ha dado una impartición. Unos les dio otra palabra, unos otra. Algunos Dios les habló de una manera, algunos Dios les habló de otra. A mí también me habló el Señor ahorita, a través de este mensaje. Levante su mano al cielo. Padre, te damos gracias. Bendice la congregación. Bendice cada hombre. Bendice cada mujer. Bendice cada familia. Padre, revélate a nosotros, tus hijos. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos si te hemos fallado y si hemos puesto obstáculos para no poder escuchar tu voz. Quiero volver a ese principio divino, Señor. Quiero volver a enamorarme de tu presencia, Señor, más y más cada día. Señor Jesús, vamos, dígaselo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón y te entrego mi vida. Te hago mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo. Devuélveme la vida. Llévate esta mortandad. Que tu soplo, Dios, hoy refresque mi interior. Espíritu Santo, sopla en mi vida. Conquista mi corazón, mi alma, mi espíritu. Todo mi ser sea abrazado por la presencia de Dios. Señor Jesús, gracias por perdonarme y por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Hoy me reconcilio contigo. Te hago mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, iglesia.